Bienvenidos de nuevo a la tercera clase de sacramentología, donde hemos estudiado los sacramentos y el término sacramento a profundidad, en la que hemos podido descubrir durante todas estas clases que el sacramento es la creación de Dios en cada uno de nosotros, es la acción creadora y es la inhabitación de Jesús en cada uno de nosotros. Ya hemos visto que no es un Dios que crea en 7 días, sino que es un Dios gerundio que sigue creando la persona a pesar de todas las fragilidades que nosotros podamos tener como bautizados. Entonces hemos visto lo que es la acción creadora, lo que es el sacramento, cómo Jesús fue sacramento del Padre, cómo nosotros podemos ser sacramentos en la medida en que seamos dóciles a la hora de nosotros poder y tomar la decisión de que Jesús construya nuestras vidas y dejar que Él construya en nosotros su obra, que es el proyecto del reino de los cielos que Él tiene para nosotros. Hoy en la clase número 3, en este tercer videito, vamos a ver dos temas. Que continuamos con el tema 5, ya vimos en el tema 4 la definición de sacramento. Ahorita seguimos con el tema 5, que es la iglesia sacramento de Cristo resucitado o sacramento de salvación. La iglesia que transparenta al Señor que actúa diariamente. Y cómo a veces la iglesia se desvía en ser sacramento porque le da la prioridad a la liturgia, al dogma y a la doctrina, pero como nosotros como bautizados estamos llamados a replantear y a recategorizar lo que es la evangelización y mirar y construir de nuevo una escala de valores de lo que es prioritario en la sacramentalogía desde el punto de vista eclesiástico. ¿Listo? Entonces comencemos. Los dos títulos anteriores que vimos aquí, en estos dos títulos, la iglesia como de sacramento de Cristo resucitado o sacramento de salvación, es totalmente lo mismo. El significado consiste en que el comportamiento de la iglesia tiene que transparentar al Señor resucitado a todas las personas que habitan en la tierra. La iglesia no se puede identificar ni con los obispos, ni con las oficinas, ni con la capilla Sistina, no, sino que la iglesia tiene que identificarse en mostrar a Jesús. Esa es la gran prioridad y eso es la iglesia como sacramento. Transparentar a Jesús como nosotros lo transparentamos a Él a partir de los rituales litúrgicos que nosotros hemos celebrado y cómo cultivamos nosotros nuestra relación con el Señor. Entonces, ¿de qué es la iglesia sacramento? Son todos los sacramentos funcionando. Luego todos los sacramentos son transparencia de Jesús. O sea, desde que nos bautizamos, hacemos la primera comunión y la confirmación, nuestra finalidad o el objetivo o lo propio del cristiano bautizado es mostrar al Señor, pero no al Señor que nos han manifestado nuestros conciudadanos, sino al Señor que yo experimento propiamente a partir de los evangelios. ¿Qué quiere decir transparentar a Cristo o a transparentar al resucitado? Es lo que nos revela Corintios 2 del 7 a 11, que nos resume todo vivir en la cruz gloriosa, o sea, es seguir en la cruz con el Señor, seguir a Él con la cruz. Pero entonces nos preguntamos, ¿pero qué es vivir en la cruz? Es vivir al servicio incondicional a los demás, es estar atento a la demanda del otro, a la persona que sufre y que es víctima por un sistema social, económico y político que no va concorde al proyecto de Dios y que por lo tanto también deshumaniza. Y Dios y Jesús en su contexto y en los evangelios luchó por eso, luchó, sanó, devolvió autoestimas, estuvo con ellos, les reconstruyó la identidad y les dio una tarea para poder reconstruir el pueblo y reconstruir todas unas estructuras o un andamiaje que vaya concorde a lo que es el proyecto de Dios, ¿no? Entonces es estar atento a la demanda del sufrimiento del otro, porque el resucitado vive en el interior de cada uno de nosotros. Es estar inquieto y perder el control cuando nuestro prójimo está sufriendo o está en demanda y necesita de la ayuda de los demás. Y se revela cuando lo dejamos actuar en el servicio y en la misericordia, en el perdón, en servir a los demás, en no creernos más que los demás, que el verdadero poder es el servicio. En la cruz Jesús es donde refleja claramente al Padre al mostrar su amor por nosotros, porque murió por nosotros, porque quiso estar con nosotros, se apasiona estar con nosotros y se apasionó estar con sus discípulos, se apasionó vivir con ellos y dio la vida por ellos.
No hay nada más bonito que nosotros podamos dar la vida por los demás, no solamente físicamente, sino existencial. Entonces, ¿qué quiere decir la Iglesia Sacramento Universal o de Salvación? Que los bautizados, perdónenme aquí porque aquí me confundí, los bautizados conformamos la Iglesia transparentando a Jesús de Nazaret y viviendo la cruz, muchachos. Como dice Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganarse al mundo si pierde la vida? Es lo que nos enseña Jesús con esa pregunta. Es mejor darnos a los demás y que el verdadero poder no sea buscar nuestros propios intereses, sino restablecer una humanidad y restablecer un mundo que está enfermo. Y aquí está, podemos ver la imagen de la iglesia como sacramento que está sanando al mundo, le está sirviendo. Y a eso es lo que nosotros tenemos que reflejar y lo que nos enseña el Papa Francisco en la actualidad. Pero ¿por qué no tenemos esta concepción? Porque reducimos los sacramentos en ritos y pensamos que esto fue el motor. El motor de la sacramentología o el motor del dinamismo de la iglesia no son los ritos litúrgicos, sino el encuentro fundamental que uno tiene con Jesús a partir de los evangelios o a partir de la experiencia personal que cada uno tenga con él. Es el encuentro, después el discipulado y se celebra lo que yo vivo. Es que en los sacramentos se celebra lo que yo estoy viviendo, no lo que voy a vivir. Sin embargo, el motor o lo fundante, que es la acción creadora de Jesús, es nuestra interioridad que nos llama a actuar. Yo me identifico mucho a veces con el discípulo Andrés, porque una vez Andrés se encuentra con el Señor en el lago, de una va a anunciar, y el primero que evangeliza a Andrés es su hermano Pedro. O sea, es tanta la emoción que le dice a Pedro, encontramos al Mesías, que eso es lo fundante. No es el ritual, el fundante es el encuentro que se tiene con él, y es la alegría de poderlo misionar. Los bautizados conforman un cuerpo en el que su trabajo conjunto tiene una finalidad. O sea, todos los bautizados tenemos una finalidad en conjunto dentro de la iglesia. Y hay que volver a construir la conciencia de pueblo, porque es fundamental según el Concilio Vaticano II. Uno va a la Eucaristía y no tenemos una concepción de comunidad, ¿de acuerdo? No conocemos al vecino que se nos sienta al lado. Y la comunidad ha perdido la connotación y el Concilio Vaticano nos invita de que hay que restablecer la comunidad. Para construir una sociedad solidaria y que su actuar no parta de leyes o consecuencialismos, sino de una vida sacramental. Hay que bautizarnos por un encuentro, no por consecuencialismos morales. Hay que comenzar a seguir al Señor no por normas, sino por un encuentro. Y eso es lo que y cuando hay un encuentro somos solidarios. Y somos solidarios no por una norma ni por un deber, sino porque Dios ha actuado y ha creado en su acción salvadora un prototipo de hombre que construye otro tipo de historia, como la que hemos llevado hoy en día. La oración es llevar a lo divino a niveles de conciencia para que el resucitado nos funcione desde adentro. Es lo fundamental, ¿de acuerdo? El sacramento como salvación es cuando damos a conocer al Jesucristo que cada uno estamos cultivando, pero no es un cultivo de dogma, ni de profesión de fe, ni de liturgia, no, es un cultivo del encuentro con Dios. Saqueo actuó desde la interioridad y no desde la norma. Lo vemos a él cómo se encuentra con Jesús, cena con él y en el texto de Juan y cómo hay un encuentro y una experiencia de Dios y es tanta la emoción que decide devolver todo lo que él ha robado. Y no por deber, y no porque le toca, ni por miedo, sino porque experimentó el amor de Dios y me imagino que él se dio cuenta de que él no nació para robar. La vida sacramental responde a lo que los otros ámbitos no responden. Toca la conciencia, ni la biología, ni la ingeniería, ni la arquitectura, ni las matemáticas van a dar una narrativa como lo da la sacramentología o como lo va a dar Jesús de Nazaret. Nunca nos va a cuestionar si nuestro modelo de vida o nuestro código moral nos hace felices. No, nos dan una madurez profesional, pero no una madurez existencial. Entonces eso es lo principal de la vida sacramental, que nos enseña a vivir. Por eso la iglesia debe ser un lugar en donde cultivemos a través del Evangelio el encuentro con Jesús. Más que expertos en doctrinas y en dogmas, tenemos que ser más expertos en Biblia. Lo fundante es el resucitado.
vivo en las personas por su espíritu, muchachos. Y la oración es una medida estable para no abortar el proyecto de Dios en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Cuando sale la mujer encinta en el Apocalipsis, quiere dar a entender, da a entender de que la mujer o el pueblo de Israel tiene al Señor y que no lo podemos abortar, no podemos abortar el programa cristiano. Por esto, la iglesia es sacramento de salvación porque muestra a Jesucristo en la tierra. Entonces es la prioridad de cada ministro, de cada de nuestros pastores. Cada vez que hay un testimonio muy bonito de un sacerdote que transparenta a Jesús es porque es sacramento. Cuando hay matrimonios que son expertos y les enseña un modelo de vida a los más párvulos, digámoslo así, a los inexpertos o a los que apenas están llevando una vida matrimonial de un año, son sacramentos también. Finalmente, la iglesia no debe priorizar con ímpetu la liturgia, la moral, la doctrina, sino el encuentro, es decir, lo fundante, o sea, el encuentro con Dios en los evangelios. Entonces, eso es el sacramento o salvación de la iglesia como sacramento o salvación universal, que Dios o que la iglesia muestra a Jesús de Nazaret. No es una salvación después de la muerte, sino una salvación desde ahora, para que aprendamos a tomar decisiones a pesar de los problemas que nosotros podamos tener y no perdamos la esperanza, sino que nos llenemos de fortaleza y esperemos en Dios. Ese es el proyecto y el programa que pretende Jesús con nosotros. ¿De acuerdo? Ahorita pasemos al tema 6, a la definición de sacramento. Anteriormente definimos la iglesia que es una comunidad solidaria que flota las necesidades de la humanidad. Y la iglesia tiene que aprender a mirar los problemas humanos como especie. Hay problemas humanos como especie. Entonces me refiero como especie, como lo decía el presidente Mujica, que África, la pobreza de África tiene que ser un problema no de África, sino un problema de la humanidad como especie. La descongelación, o digámoslo así, sí, la descongelación o la descomposición de los polos no tiene que ser un problema nacional, sino un problema como especie humana. Y entonces Dios, a través de la iglesia, nos debe enseñar de que la iglesia está llamada a plantearse esos problemas como especie. ¿De acuerdo? Solidarios por la habitación de Dios como en Jesús en los bautizados. Eso es lo que nosotros debemos de dar como bautizados. Cada bautizado es un hombre que por ser sensible necesita de símbolos. Nosotros no. De pronto ustedes dan a entender de que yo he sido muy duro con el ritual o con las celebraciones litúrgicas o con los ritos, válgame la redundancia. Pero no. Solamente lo que yo le estoy dando a entender es que no hay que absolutizar esos rituales, sino que hay que darle su jerarquía de valores, que primero es el encuentro y con el encuentro ya dado vienen las celebraciones litúrgicas, que es lo que yo estoy celebrando, porque yo celebro lo que yo vivo, no lo que voy a celebrar. Entonces Dios, o la humanidad, perdón, celebra la Eucaristía mediante símbolos, celebra el encuentro con Dios mediante símbolos, y ahí surgen lo que es las celebraciones sacramentales. ¿Qué es el sacramento del bautismo y en general cualquier sacramento? Es el acontecer salvífico, testimoniante y visible del misterio de Dios. Eso es, el misterio de Dios que se revela, el misterio de Dios que da testimonio, el misterio de Dios que crea la humanidad, a pesar de lo frágiles que cada uno de nosotros podemos ser. El sacramento es el acontecer de Dios en la persona. Por eso no recibe, sino que Dios lo produce desde el interior. El sacramento no es un mérito. El sacramento es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es algo que puede merecer. No, Dios lo da. Dios da la salvación gratuita y nosotros la cogemos. ¿De acuerdo? Entonces no olvidemos que el acontecer del misterio de Dios sucede en la persona antes del rito. Antes del rito. A veces hay la tendencia de que cuando se bautiza un niño, el niño comienza a ser hijo de Dios. No, no. Si hay encuentro primero, si hay encuentro, hay también filiación divina. La hay también. ¿De acuerdo? Luego viene el espacio para que sea celebrado. Este es el rito, la liturgia sacramental. La liturgia se malogra cuando celebramos con rapidez sin que Dios haya realizado su creación salvífica.
¿Cuántos sacramentos se celebran sin encuentro? ¿Cuántos sacramentos se celebran sin discipulado? Perdón, porque no hay experiencia de Dios primero. Entonces, cuando se reduce todo al ritual sacramental, porque la prioridad es esa y no hay encuentro, entonces la evangelización y el sacramento como iglesia y también yo como persona se malogra totalmente porque hay un desconocimiento de aquel que tiene un proyecto conmigo y tenemos la mirada puesta en otra parte. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando con el sacramento? Pues que no hay responsabilidad sacramental por algunos pastores de nosotros y de tampoco nosotros los catequistas o de nosotros los católicos. No tenemos una, digámoslo así, una sensibilidad o una conciencia de lo delicado que son los sacramentos. ¿A qué me llama el bautismo hoy? Es la gran pregunta como bautizado. ¿O a qué me llama cuando yo celebro la Eucaristía? ¿Qué me llama cuando celebro la Eucaristía? Y yo que soy confirmando o confirmado, ¿a qué me llama el sacramento de la confirmación? ¿De acuerdo? Son los compromisos que uno tiene en la vida sacramental. ¿Cuál es mi función eucarística, por ejemplo? Y entonces, o el presbítero, la función del presbítero. Ser funcionarios, manejar la casa cural, manejarla, ir a trabajar en la curia, no, es evangelizar al Señor. Ser funcionarios, no, esa no es la prioridad. El presbítero debe tomar conciencia de lo que administra. Son los primeros responsables de eso. Y nosotros como discípulos del Señor y como, digámoslo así, como laicos de la iglesia, tenemos que tomar gran responsabilidad sobre el asunto. Es el responsable de la vida sacramental el presbítero y cada uno de nosotros también. Qué bonito sería que un presbítero le hiciera seguimiento matrimonial a los que casan y llamarlos y decirle cómo están y buscarlos, porque es que Dios es el que primerea y que Dios sale al encuentro. Y si Dios sale al encuentro y nosotros estamos transparentando al Señor, nosotros también tenemos que aprender a seguir a salir al encuentro, o como lo decía el Papa Francisco, a primerear. Hay que empezar por volver a la fuente y recuperar el significado del sacramento, que es descubrir cómo Dios me salva en esta historia. O en qué momento, cuál fue el acontecimiento en el que hubo un antes y un después de cuando Dios comenzó a crearme como persona y cómo yo voy testimoniando la fe por esa misma razón. No es excluir la parte litúrgica, vuelvo y lo digo. El ser humano es ser que se comunica, o sea, la fe hay que comunicarla y la comunicamos a través de la liturgia, pero la liturgia no es el cristianismo es el encuentro que yo tengo con Dios, y la liturgia debe comunicar lo fundante, o sea, el misterio, que es la acción, que es cuando Dios se manifiesta por amor a nosotros. Comunica el acontecer, nos referimos a la liturgia. Los católicos a veces reducen el ritual en signos y no en lo fundante, que eso es lo que nosotros hacemos. Estamos reduciendo nuestra experiencia con Dios en el ritual y lo fundante no lo tenemos en cuenta y eso hay que volverlo a categorizar. La liturgia es una celebración sacramental de lo que uno vive hasta el momento, muchachos. O sea, cuando uno bautiza al niño, los padres tienen que tener su vida sacramental. No podemos seguir nosotros bautizando cuando no hay vida sacramental, cuando el fundamento del bautizo de algunos de los padres es por el mal de ojo, para que el niño no se le vaya al limbo, para que se le borre el pecado original y se bautiza y listo, y se prescindió del proceso de la continuidad del proyecto de Dios, porque el fundamento del ritual fue totalmente mágico y no fue un signo en donde tiene como compromiso evangelizar al niño de por vida. Esto es la profesión de fe. La profesión se realiza cuando la vive. Cuando uno celebra la Eucaristía, de lo que uno vive, eso se llama la profesión de fe. Por lo tanto, el sacramento no se reduce a la liturgia sacramental o a la vida sacramental. Se cultiva lo fundante que crea en el interior de la persona. ¿Cómo cultivamos nosotros nuestra relación con Dios? Si no es por medio del Evangelio. El Dios que nos dice todos los días algo en el Evangelio. Eso es lo fundamental, rayar el Evangelio, rayar las palabras repetidas, las expresiones de Jesús, qué siente Jesús en tal acontecimiento, el comportamiento de los discípulos en los que nosotros nos podemos identificar y no dejarnos llenar la fe solamente en saber cosas de Jesús, sino saber de Jesús. El testimonio del discípulo Andrés y Felipe es esencial para entender el término del sacramento. Juan 14:9
hasta el 14. Le responde Jesús, del Evangelio de Juan. Le responde Jesús, Felipe, hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Felipe con anterioridad le pregunta, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las mismas obras. Les aseguro que quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre, y yo haré todo lo que me pida en mi nombre para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. O sea que el Padre tuvo una acción creadora en Jesús. Dije, el Padre cultivó y creó un nuevo corazón en Jesús, y Jesús se comunicaba de él. Jesús se fijó en lo fundante y no en el ritual vacío que practicaban los judíos, y eso nosotros lo tenemos que tener claro, ¿de acuerdo? Entonces pidámosle al Señor para que nosotros podamos ser sacramentos de fe, podamos nosotros cultivar al Señor en lo fundante y podamos pues asimilar una nueva sacramentología y ser conscientes de que tenemos a Jesús aquí adentro en nuestros corazones y no allá arriba sentado en un centro. Dios los bendiga, cuídense mucho.